Hola, en el vídeo anterior vimos cómo crear documentos XML. Hoy vamos a ver cómo crear los documentos DTD, que son los documentos que van a estructurar la forma que tienen que tener los XML según lo que queramos, los datos que queramos guardar. Vamos a suponer que tenemos, como dije en el otro vídeo, dos aplicaciones que cada una habla un lenguaje, ¿vale? Pero que quieren comunicarse entre ellas y quieren enviar información de una aplicación a la otra, ¿vale? Una está en Python, la otra está en Java, en el lenguaje que sea, incluso en el mismo lenguaje, pero quieren comunicarse entre ellas. ¿Vale? Y deciden enviarse documentos XML una a la otra para enviar información que una va a utilizar o que la otra va a utilizar o que una genera y la otra va a analizar, por ejemplo. Pero claro, para poder hacer esto, las dos tienen que saber qué formato va a tener este documento, ¿vale? Incluso aunque sepamos que es un XML, las dos tienen que saber qué tipo de datos van a recibir. Entonces, para eso se utilizan los documentos que se llaman esquemas, ¿vale? Los esquemas los veremos más adelante, pero antes de los esquemas salieron lo que se llama DTDs, ¿vale? Que son un formato de XML que genera una estructura que el XML debe seguir para poder ser validado. ¿Vale? Entonces, el DTD es un conjunto de reglas que define la estructura de un archivo XML. Básicamente es una serie de normas que el archivo XML debe seguir. ¿Vale? Nos ayuda a validar que el archivo cumpla con el formato esperado, ¿vale? Si yo soy la aplicación que va a recibir los datos, estoy esperando que lleguen en este formato, porque si no, no me va a funcionar mi aplicación. ¿Vale? Cuando sigue todas las normas del DTD se dice que el documento es válido. ¿Vale? Tenemos dos tipos, bueno, tenemos un tipo de DTD, pero podemos incorporarlo en el XML de dos maneras, igual que hacíamos en HTML. De manera interna, dentro del propio XML, o de manera externa. Creamos un archivo DTD y lo importamos dentro del archivo XML. ¿Vale? Lo referenciamos dentro del archivo. Entonces, ¿qué elementos define el DTD? Las etiquetas y cómo se relacionan entre ellas, los atributos que pueden tener las etiquetas, ¿vale? Que son los diferentes elementos del XML, y el orden y jerarquía de estos elementos. Entonces, lo primero que vamos a tener en el XML son los elementos. Los elementos son las diferentes etiquetas, los diferentes nodos que vamos a poder tener en nuestro XML. ¿Vale? Son la base de la estructura del DTD. ¿Vale? Esto lo que va a explicarnos es la jerarquía que van a seguir los diferentes elementos que vamos a poner en el XML. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hijo? ¿Vale? Si tiene más hijos ese hijo, etc. Entonces, estos elementos se crean igual que en XML, con el símbolo de menor, la exclamación y la palabra element. La palabra element obligatoriamente porque es una palabra reservada. El nombre del elemento y entre paréntesis todos sus hijos, ¿vale? Los nombres de los elementos hijos. En el caso del nodo raíz tendremos el nombre del elemento y todos los hijos. En el caso de elementos hijos solo tendremos esta línea si estos hijos tienen hijos también. Dentro de un elemento en el DTD podemos especificar de qué tipo va a ser este elemento, ¿vale? En este caso DTD tiene pocos tipos. Cuando veamos el siguiente tema, son los esquemas, sí que veremos que allí ya se amplían con más tipos, ¿vale? Pero en principio DTD tiene estos tipos de aquí. PCData y CData son datos en sí. La diferencia es que el procesador de XML va a comprobar si están bien formados o no, dependiendo de si es PCData o no. PCData sí, CData no, ¿vale? De normal pondremos PCData. Any, que es cualquier valor, y empty, que no hay contenido. Es decir, cuando ponemos empty es porque ese elemento va a estar vacío, ¿vale? Luego podemos especificar cuántas veces debe o no aparecer este elemento. Cuando pongamos el nombre del elemento le podemos especificar con uno de estos caracteres si el elemento puede aparecer 0 una vez, es decir, el elemento es opcional, y si aparece solo va a ser una vez, le ponemos un interrogante. El elemento puede aparecer 0, una o varias veces, es decir, es opcional, y si aparece puede ser más de una vez, asterisco. El elemento debe aparecer sí o sí una o más veces, es decir, puede aparecer muchas, pero como mínimo una, le ponemos un más, ¿vale? Y si tiene que aparecer uno u otro elemento, le ponemos una barrita, que es como la O, ¿vale? La O lógica. Entonces, esto quiere decir que tiene que añadirse uno de los dos elementos que se especifican aquí, pero no los dos. Esto sería un ejemplo simple de un documento de TD, ¿vale? Tenemos esta tablita de aquí, son emails en este caso, tenemos el receptor del email, el asunto y el cuerpo del email. Entonces lo que queremos hacer es transformar esto a un XML. Para transformarlo en XML vamos a crear primero un DTD que estructure el contenido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un elemento base de datos de correos, que es básicamente la tabla entera. Base de datos correo tiene emails, ¿vale? Que son las filas de la tabla. Y tenemos aquí un más que nos está diciendo que
al menos tenemos que tener un correo, o sea, un email, una fila. ¿Vale? Entonces, B de correo es el nodo raíz y mail es su primer hijo. Bueno, su único hijo en este caso. ¿Vale? Luego tenemos el segundo elemento, que es el propio email. ¿Vale? Una vez que tenemos aquí un elemento, tenemos que declararlo aquí abajo. Email tiene 3 hijos, receptor, asunto y cuerpo. Receptor, asunto y cuerpo, las 3 columnas de la tabla. ¿Vale? Estos elementos ya no tienen hijos, sino que lo que tienen dentro son datos, ¿vale? Que es texto. Entonces, en este caso, pues cada uno de estos elementos tiene dentro no un hijo, sino datos, PC data en este caso. Luego tenemos los atributos. Una vez que ya tenemos los nodos, los elementos creados, podemos definir los atributos si los hubiera dentro de nuestra base de datos XML. ¿Vale? Los atributos se utilizan para añadir información más concreta sobre un elemento. Pues un identificador, por ejemplo, para un usuario, un DNI para un usuario, ¿vale? Datos más concretos de ese usuario. Se generan igual, se escriben igual que los elementos, pero en lugar de poner element ponemos attList, ¿vale? El nombre del elemento al que vamos a poner el atributo, o sea, el nombre del atributo, el tipo del atributo y el valor que va a tener ese atributo. ¿Vale? Esto es lo mismo que he dicho, el nombre del elemento, el nombre del atributo, tipo del atributo, que ahora lo veremos en la tabla siguiente, y el valor que va a tener el atributo. ¿Vale? Estos son los tipos que podemos tener de atributos en el DTD. ¿Vale? CData, un valor alfanumérico, igual que en el caso de los elementos. Enumeraciones es cuando queremos poner un elemento concreto de una lista. Entonces tenemos esta lista de aquí y elegimos uno de estos valores. ¿Vale? Entity es cuando, este lo vamos a ver más adelante, es cuando es una entidad, es como una variable en la que hemos guardado un dato y luego podemos nombrar ese dato más abajo. Por ejemplo, lo veremos como un ejemplo de una URL que puede ser muy larga, la repetimos muchas veces, entonces lo que hacemos es guardarla en una especie de variable y en lugar de estar escribiendo todo el rato esa URL, utilizamos esa entidad, ¿vale? Llamamos a esa entidad y no tenemos que estar repitiendo la URL. ¿Vale? Un ID de referencia, esto va encadenado con este de aquí e incluso con este, ¿vale? Creamos un identificador y con este lo referenciamos. Datos que no sean de XML, ¿vale? Conjuntos de entidades estas de aquí arriba, ¿vale? O tokens, que son caracteres permitidos. Estos de aquí son los tipos que nos permite DTD utilizar. Son muy pocos, ¿vale? Más adelante veremos que en los esquemas se pueden hacer más. Esto es similar, la obligatoriedad en los atributos es similar a lo que hemos visto antes de las ocurrencias con los elementos, ¿vale? Podemos especificar si los atributos son obligatorios u opcionales, ¿vale? Fixed especifica que el valor es fijo y que no se puede cambiar. Es decir, si nosotros ponemos un teléfono, por ejemplo, de una empresa y lo repetimos en cada uno de nuestros elementos y ese teléfono no cambia, pues le ponemos que es fixed y entonces este valor no debería cambiar. ¿Vale? Implied, que el atributo es opcional. Si ponemos esta etiqueta de aquí, el atributo puede o no aparecer en el elemento. Default es que tiene un valor por defecto, ¿vale? Puede cambiarse, pero tiene un valor por defecto. Y required es que el atributo es obligatorio. ¿Vale? Esto es un ejemplo completo de DTD con atributos. Entonces tenemos aquí el DTD, ¿vale? Y esto es el XML. Entonces lo que vemos aquí es, tenemos una base de datos de usuarios, este es el nodo raíz, que tiene como hijo usuario, ¿vale? Y usuario, como tiene este más, al menos tiene que aparecer una vez. Puede haber más, pero al menos uno. ¿Vale? Luego usuario, que es el nodo hijo, tiene otros tres nodos hijos. Nombre, email y fecha, otros 3 elementos hijos. ¿Vale? Una vez que hemos creado usuario, vamos a crear su lista de atributos. Esto podemos hacerlo aquí o más abajo, ¿vale? Pero aquí, si lo juntamos con el usuario, pues lo tenemos más a mano. Entonces, el usuario tiene 2 atributos, en este caso, clave y DNI. Los 2 son de tipo alfanumérico y los 2 son requeridos, tienen que estar los 2. ¿Vale? Y luego tenemos, una vez que ya hemos creado todo lo que es del usuario, nos vamos a los 3 elementos que tiene usuario dentro. Nombre, email y fecha de nacimiento. Nombre e email son de tipo dato, de tipo alfanumérico, ¿vale? Y el elemento de fecha de nacimiento por defecto está vacío. Entonces, esto de aquí sería el XML que corresponde a este DTD. Cuando creamos el XML tenemos que seguir la plantilla que nos propone el DTD. Entonces, nodo raíz, base de datos usuario, lo tenemos aquí. Primer elemento, usuario, que puede aparecer más de una vez, pero al menos una, ¿vale? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. El usuario tiene un atributo, 2 atributos, clave y DNI. Los 2 son requeridos, con lo cual tienen que aparecer clave, DNI, ¿vale? Clave, DNI, están los 2. Y luego tenemos los 3 elementos que tiene usuario dentro. Nombre, email, fecha de nacimiento. El nombre y el email son texto
y la fecha de nacimiento vacía, empty, ¿vale? Las dos fechas de nacimiento vacía. Vacío porque igual yo, que soy la segunda aplicación, si recibo esto, voy a rellenarlo con algún dato que tengo yo y no tiene la aplicación primera, ¿vale? Por eso se deja, en este caso, por ejemplo, vacío. Las entidades, que es lo que he nombrado antes, son ese tipo de variables en el que vamos a guardar un valor que vamos a poder utilizar después de manera repetitiva. Entonces, se consideran constantes y se usan para abreviar texto e incluir caracteres especiales, ¿vale? Por ejemplo, como acentos. Se crean así el símbolo de menor, exclamación, entity, la palabra reservada entity, nombre de la entidad y el valor. Este valor es el que nosotros queremos después repetir, ¿vale? Por ejemplo, si queremos guardar esta web de aquí, porque es la web de mi empresa, ¿vale? Que la voy a estar repitiendo en todos los elementos, pues básicamente me creo una entidad que le llamo web, pongo la URL y cada vez que yo en un elemento quiero introducir esa web en algún campo de texto, pues simplemente pongo ampersand, web, que es el nombre de mi entidad, punto y coma. Y entonces cuando esto lo abra con un navegador, por ejemplo, esta parte de aquí se va a traducir a la URL. Una vez que tenemos creado el DTD, ¿vale? Podemos vincularlo al XML de dos maneras. Dentro del propio XML ponemos la declaración del XML y luego ponemos doctype, el nodo raíz, abrimos corchete que cerramos aquí abajo y aquí todo el DTD, tal y como lo hemos visto antes, ¿vale? Todo el DTD. Esto sería de manera interna y una vez que hemos hecho el DTD, debajo va el XML. Si lo queremos hacer de manera externa en un archivo aparte, pues creamos el DTD como hemos visto antes, sin ningún tipo de doctype ni corchete, simplemente el DTD y lo guardamos como el nombre que queramos, .dtd. Y entonces en el XML ponemos el doctype, ponemos el nombre del nodo raíz, ¿vale? Que tiene que corresponder también con este de aquí. System, obligatoriamente, es una palabra reservada, y el nombre del DTD, entre comillas, ¿vale? Y debajo el XML. Es lo mismo, estas dos maneras de hacerlo es lo mismo, simplemente que este es de manera interna y este de manera externa. Vale, hasta aquí el DTD. El DTD es muy sencillo, muy simple. De hecho es tan simple que lo siguiente que vamos a ver son los esquemas que los crearon después del DTD, ¿vale? Que introduce muchas más cosas que el DTD, pero por ahora nos vamos a quedar aquí con el DTD que nos genera esa estructura para darle forma al XML.